Buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente, pues es un gozo siempre estar con ustedes cada día de discipulado. Eh, de más está por decirlo, pues que me siento muy contento, muy alegre de poder cada día pues reunirnos aquí, aunque sea por estos medios en estos momentos. Sabemos que la transmisión que tenemos ahorita en estos momentos en nuestra iglesia es los días sábados, ¿verdad? De una manera todavía un poquito atípica. La tenemos los días sábados a las 11 de la mañana en nuestro templo, pero hoy estamos compartiendo la palabra aquí, la palabra de Dios, aquí a través de este hermoso medio, de este hermoso canal que tenemos, ¿verdad?, para compartir. Solamente déjenme leer algunas cosas que tenemos aquí, importantes para también poderlos compartir con todos los hermanos de nuestra iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a tener como parte de esta enseñanza hermosa, ¿verdad?, lo que el Señor nos quiere dar a través de la palabra de Dios. Así que, ¿qué le parece si oramos en este momento? Oramos y ya se van conectando los hermanos, ¿verdad? Aquí tengo la conexión de algunos de ellos, ya nos estamos conectando, ¿verdad? Y podemos compartir también nuestra enseñanza para que también sea una bendición para aquellas personas que quizás necesiten escuchar una palabra en esta hermosa noche. Eh, quiero, perdón un segundito, quiero compartir algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y esperamos pues que sea de muchas bendiciones también para su vida. Vamos a orar. Me han pedido oración por algunos hermanos de la congregación. Eh, Sinceramente, la pandemia o el virus o la enfermedad por la que está pasando en nuestro país no es que ha terminado. Eso quería aclarar. Quería hacer una pequeña aclaratoria a los hermanos. Estamos en momento todavía de emergencia. Si bien es cierto, tenemos un poco más de, de conocimiento ya de lo que significa el virus. Eh, Gracias a Dios, pues las autoridades correspondientes al tiempo de salud han desarrollado ciertos tipos de estrategias, principalmente preventivos, porque eso es lo que tenemos hoy, un sistema preventivo de contagio a través en este caso, a través de los medios de salubridad, de sanitización, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una asepsia total del templo y de entrada y protocolos para salir de la iglesia, y esas cosas nos están ayudando mucho, así que tenga confianza que estamos haciendo las cosas pues para ser de bendición para su vida. Vamos en esta noche, pues como les decía, a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo hermoso que vamos a comenzar el estudio, y vamos a pedirle al Señor, mientras ya se van reuniendo todos ahí en el discipulado, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos en esta noche, en esta hora, que tu presencia maravillosa, que tu presencia llena de amor, llena de misericordia, Señor, toque la vida de aquellas personas que inclusive han sido tocados por esta pandemia, que inclusive Señor amado, han sido eh, tocados por esta enfermedad. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de tu Hijo amado, te rogamos que tú les des la victoria, Señor, tal cual nos las has dado a nosotros, Señor, tal cual tú has sido fiel con nosotros. Padre amado, que tú toques la vida de aquellas personas que quizás están en un hospital en este momento, que quizás en este momento están en una situación un poco delicada. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro en su vida, que tú hagas un milagro, Padre amado, en su salud. Señor, que tú sanes completamente con ese, Señor, con ese amor que tú sanaste, Padre, mientras estabas aquí en la tierra. Con ese mismo amor te pido yo por aquellas personas que están pasando un momento difícil. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén, amén y amén. Siendo las 8:10 de la noche, empezamos hoy, ¿verdad?, esta enseñanza. Y quisiera que vayamos al libro de los Gálatas, porque fíjese que hoy estamos en estudio de la epístola de los Gálatas. Qué tremendo, qué hermoso. Una epístola bien particular, bien especial, porque
muchas veces, hermanos amados, hemos escuchado muchas teorías en cuanto a estas situaciones. Los hermanos me preguntaban en cuanto a los que quieren judaizar la iglesia o en cuanto a aquellos que quieren enseñar ciertas costumbres que obviamente le pertenecen al pueblo judío actualmente y en antaño también. Pero quiero yo hoy no enfocarme en eso, no enfrascarme en esa parte, sino más bien en lo pragmático, en lo práctico, en lo bíblico, en lo que estamos viviendo el día de hoy. Algo que se dio cuenta el apóstol Pablo, y quiero yo compartir con ustedes esto. La carta o la epístola a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. En uno de sus viajes él se dio cuenta de algunas situaciones que estaban pasando. Por ejemplo, vamos a la Biblia y dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5. Vaya la palabra conmigo en esta noche. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 25 para irnos proyectando a la enseñanza. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si vivimos por el Espíritu, dice esta versión de la Biblia de las Américas, Gálatas capítulo 5, versículo 20. Si vivimos por andemos también por el Espíritu. Qué tremendo. Ese es el centro del mensaje de la epístola, el Espíritu, diría yo, la vena principal, la vena que conlleva toda esta enseñanza apostólica, está en este versículo. Una palabra tan simple, una palabra tan exacta, pero vamos a desarrollar el por qué el apóstol Pablo se atrevió a decir aquellas cosas, aquellas palabras tan hermosas. Dice, acuérdese de esto: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Qué hermoso. Entonces, los Gálatas fueron más o menos, se encontraban en la parte montañosa o montañesca, ¿verdad? Allá por el lado de las montañas escocesas. Y fue una provincia de donde salieron más tarde los llamados galos y fueron después a una parte a poblar la región europea de Francia, que hoy le conocemos por ese nombre. De aquí salieron pues aquellas personas, y más o menos lo pongo ahí para que nos orientemos en el tiempo y en el espacio de lo que estaba sucediendo aquí. El apóstol Pablo en uno de sus viajes pues encuentra algunas situaciones que estaban pasando allá. Las situaciones eran que había sido ya Cristo predicado. El evangelio había llegado a Galacia. Estaban contentos, aparentemente eran hermanos afectuosos, eran personas muy generosas los Gálatas. Ellos aceptaron eminentemente las enseñanzas del apóstol Pablo. Era un apóstol que a ese lugar, pueblo gentil, convertido al cristianismo o convertidos al evangelio, ¿verdad? Por causa del mensaje apostólico y también por causa del mensaje que iba corriendo de uno a otro, iban ganando almas de uno al otro, ¿verdad? Y Dios comenzó a hacer la obra de una manera allá en ese lugar, ¿verdad? En esa provincia. Pero Pablo, después que dejó un tiempo allá, fíjese usted, y bien interesante esto, me encanta esta historia. Pablo dejó ya confirmada una iglesia, el apóstol Pablo dejó ya un grupo de personas, comenzaron a predicar, comenzaron a hacer las cosas como conviene en el Señor. La iglesia comenzó a tener frutos, pero algo pasó, algo sucedió, porque vemos aquí, ¿verdad? Que Pablo da una advertencia a esta iglesia hermosa, a este movimiento hermoso que comenzó aquí, ¿verdad? En lo que le llaman Galacia, ¿verdad? Esto está entre el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo allá estaba en aquel entonces Turquía, Bitinia, ¿verdad? Y esto prácticamente fue el medio donde se desarrolló el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, ¿verdad? En sus 3 viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo, en gran parte lo dedicó a confirmar estas iglesias. Entonces, pero vemos que algo pasó. ¿Cuál fue el problema de los Gálatas? ¿O cuál fue el problema eminente que había
en este lugar, porque Pablo, con un apasionado entusiasmo, ¿verdad? Les enseña a aquellos discípulos que no se dejen seducir, les dice el apóstol Pablo, que cuidado con dejarse seducir. Mire lo que dice acá en Gálatas capítulo 3, en el versículo número 2, 1 y 2, Gálatas 3, versículo 1 y 2, ¿verdad? Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Vaya a leer conmigo, le estoy dando tiempo para que usted vaya también a buscar su Biblia y podamos leer juntos la palabra de Dios. Dice aquí la palabra: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros? Mire qué tremenda lectura. ¿Quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar. Aquí hay una advertencia. Este versículo creo que aquí nos pudiéramos quedar toda la noche porque es un versículo muy hermoso. Quiero esto averiguar de vosotros. ¿Qué es lo que quería averiguar el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que quería averiguar el apóstol en mención? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál era la inquietud, la interrogante del apóstol Pablo? ¿Qué sucedió con la iglesia? Yo voy a trasladarme con usted un momento a este lugar maravilloso, ¿verdad? Una iglesia gloriosa, una iglesia que había aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, había aceptado a Jesús dentro de sus corazones, una iglesia donde había un avivamiento importante, que ya lo vamos a ver más adelante, hermoso, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo habla más adelante sobre las obras y los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, perdón, ya vamos a ver más adelante, pero aquí pasó algo. Aquí hay una pregunta que resuelve todo. Y dice el apóstol Pablo: recibisteis el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Mire qué hermoso, voy despacio porque no quiero apresurarme. Esto es una enseñanza muy hermosa y quiero que usted vaya conmigo, ¿verdad?, desarrollando esta linda enseñanza. Aquí hubo un gran problema. Entonces los gálatas habían sido insensatos, o sea que prácticamente a estos judíos que querían cambiar el orden del evangelio, a estos judíos que estaban, dice el apóstol Pablo, engañando o fascinando, en este caso a la gente que estaba en Galacia, la iglesia que el apóstol Pablo había confirmado allá, que había predicado el evangelio. De repente sucedió algo, que se introdujeron entre ellos gente del pueblo judío, que comenzaron a cambiar el orden y comenzaron a cambiar ciertas situaciones, como querer compartir lo cultural con lo espiritual, como querer compartir lo que ellos hacían, que se tenía que practicar a ciertas indumentarias pertinentes para el sacerdocio, específicamente levítico. Obviamente nosotros ya sabemos por la enseñanza que hemos recibido que nosotros no estamos en un sacerdocio levítico, sino que ampliamente estamos en un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Okay. Es impresionante, ¿verdad? Hubo un pequeño, estamos pasando por un problema de problemas de los medios por el internet. Está como colapsando, pero les ruego que me tengan paciencia, ¿verdad? Pude aguantar ahí un poquito para poderlos esperar hasta que se vuelva a reconectar. Entonces hay un problema bien serio. Hay un problema bien serio que el apóstol Pablo encuentra aquí en esta iglesia. Y vamos a leerlo, si es posible, línea por línea. Porque hoy en día quizás nos encontramos, vuelvo y lo repito, sin el ánimo de ofender y sin el ánimo también de entrar en alguna polémica con las personas pues que están en estos movimientos, que están saliendo de la iglesia y que de repente pues ahora utilizan ciertos indumentarias, como por ejemplo usan kipá, usan talí, usan ciertas indumentarias que son pertenecientes y adherentes al pueblo judío, ¿verdad? E incluso en muchas ocasiones al sacerdocio
¿verdad?, levítico, como lo explicaba hace un momento, y al templo judío. Pero aquí Pablo quiere hacer una connotación especial. Y vamos a la pregunta ahora sí. Oh Gálatas insensatos, primeramente hay una admiración. Creo yo, sin temor a equivocarme, que el apóstol Pablo estaba un poco enojado con la iglesia de Galacia. Estaba un poco preocupado con el liderazgo que estaba encargado, con los ancianos que estaban encargados en esa área. Porque miren lo que le dice él. Oh Gálatas insensatos. Y la pregunta es, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado? Qué tremenda pregunta. O sea que el apóstol Pablo y los discípulos habían presentado un evangelio como Cristo fue crucificado. Había expresado, había enseñado, ya habían sido confirmados. Muchos de ellos bautizados tanto en agua como en el Espíritu. Ya Dios había hecho cosas muy importantes, pero de repente algo pasó. Algo se infiltró en la iglesia. Algo que aparentemente parecía sano, porque hay cosas que nos aparentan ser sanas, aparentan ser reales para nosotros, para nuestro tiempo. Y muchos dicen, pero aquí está la Biblia. Y aquí dice esto en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el guardar un día a la semana, cualquiera hacía el día. Otro, por ejemplo, hacer ciertas fiestas solemnes que efectivamente se celebraban y se siguen celebrando dentro del pueblo judío. No de la iglesia cristiana, sino dentro del pueblo judío. Hablamos de cambiar el nombre a las personas. Hablamos quizás de tener ciertas indumentarias que se utilizaban entre los sacerdotes. Y fíjense usted lo que dice aquí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Cristo ya fue presentado públicamente como crucificado? Y contesta el mismo apóstol: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Nada más. Quiero saber con una pregunta. Y quiero que ustedes me la contesten. ¿Quién fue quien les inculcó esto? ¿Quién fue la persona que les enseñó esta doctrina que yo no la traje? Dice el apóstol Pablo. Y otra vez hace una repregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O sea, por guardar fiestas, por guardar lunas, por guardar semanas, por guardar días, ¿verdad? Por tener ciertas indumentarias, por tener ciertas situaciones, ciertos uniformes, qué sé yo. ¿O recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es una pregunta. Vuelve otra tercera pregunta. Versículo 3. Gálatas 3:3. En su Biblia léalo, por favor. ¿Tan necios sois? Qué tremendo. ¿Tan necios sois? Mire qué tremendo el apóstol Pablo. Dice acá, tan necios sois, qué tremendo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Le hace la pregunta y ahí sí nos vamos a quedar en un momento. Mire qué tremendo, qué tremenda introducción. Un poco delicada para poder expresar digo yo, a mi manera de ver, el enojo apostólico en este sentido. Obviamente los apóstoles están para cuidar la doctrina. Los apóstoles están para sentar doctrina. Están para velar por la doctrina que se predica en la iglesia. Y aquí el apóstol se dio cuenta que había una raíz que ya había ingresado a la iglesia de Gálatas. Y habían, me imagino yo, comenzado a hacer ciertas cosas como la circuncisión, obrar por las obras de la ley, guardar ciertas cosas que le habían sido mandado al pueblo judío, y sin ellos ser judíos, comenzaron a judaizar dentro de la obra, comenzaron a judaizar dentro de la iglesia, y comenzó un problema de confusión doctrinal,
Comenzaron, hermano, a judaizar dentro de la obra. Y el apóstol Pablo los llama de una forma un poco peculiar y una forma un poco extravagante. Le dice necios. ¿Tan necios sois? Le hace la pregunta. Que habiendo comenzado por el Espíritu. Entonces aquí me quiero quedar un momentito, porque la iglesia comenzó bien. Porque una iglesia que comienza por el Espíritu, gloria a Dios, hermano. Sabemos nosotros que el Espíritu se recibe por fe y por bendición. El Espíritu no se recibe por hacer nada, ni por pagar nada, ni por comportarme, ni por ayunar más, ni por hermano, quizás mantenerme en alguna reserva. El Espíritu se recibe por gracia. El Espíritu se recibe por medio de la fe, por creer primeramente en el Señor Jesucristo como el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, automáticamente el Señor envía su Santo Espíritu sobre nosotros. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, ustedes han comenzado bien. Y comenzar bien significa comenzar una vida en el Espíritu. O sea, esta gente comenzó bien, pero el apóstol Pablo aquí los trata de insensatos, ¿verdad? Imagínense, los trata de necios. Y comienza como pecadores, comenzamos el evangelio como pecadores impotentes, ¿verdad? Como pecadores que quizás no tenemos perdón, pero obviamente cuando aceptamos a Cristo nuestras culpas son perdonadas y luego de eso venimos al misterio de la reconciliación y vivimos un tiempo de crecimiento espiritual, ¿verdad? Pero luego comienza, ¿verdad?, aquí a darse ciertas situaciones en las cuales pues parece ser que a la gente de Galacia se los estaba induciendo a ciertas prácticas que no era necesario para ellos, porque obviamente, como vimos el mapa, ellos estaban en un lugar donde no precisamente eran judíos, y tampoco no es como quieren enseñar en algún momento, que son personas que fueron dispersados y eran judíos que estaban allá y quizás fueron en ese momento recolectados y tenían que cumplir ciertas ordenanzas judías. No es así, porque obviamente sabemos bien que el apóstol Pablo es apóstol para el pueblo gentil, para aquellos que no habían nacido dentro del pueblo judío, pero como dice la Biblia, ¿verdad?, habían recibido al Señor Jesucristo y al aceptar a Jesucristo automáticamente se hacían coherederos con el Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, fíjese usted, hermano, el apóstol Pablo quiere enseñar algo muy importante aquí. Y en los minutos que tengo voy a tratar de explicarlo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2. El apóstol Pablo aquí va a hacer una introducción a cómo recibimos al Señor nosotros por fe. ¿Cómo se recibe la gracia del Señor por fe? No por guardar ningún día. Ojo con eso. Y aún así estamos llamados a guardar cada día de nuestra vida para el Señor y a guardarnos nosotros para Dios. Pero no es porque yo guardo un día, ya he cumplido parte de la ley. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo aquí. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, el mismo escritor a la carta de la epístola de los Gálatas. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. Otra vez lo vuelvo y lo repito. Hemos obtenido entrada por medio de la fe. Esta gracia en la cual estamos, dice el apóstol, firmes. Mire, los está sacudiendo, les está limpiando el polvo, hermano. Hoy que nos cayó un poco de ceniza por el volcán que ha reventado, estamos todos con ceniza. Hemos comenzado a limpiarnos un poco el polvo porque a estos Gálatas les había caído un poco de polvo, hermano. Comenzaron a hacer ciertas cosas que no les había sido mandado a ellos hacer. Miren lo que dice aquí. Hemos obtenido, vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 2. Hemos obtenido entrada por fe. Usted está en Cristo por fe. Usted llegó al Señor por fe y para fe. Esta es esta gracia a la cual debemos de hoy en día estar firmes. Hoy en día estamos en los tiempos finales. Creo yo que estamos
prontos a un gran advenimiento, al advenimiento de la segunda venida de nuestro Señor, y en este caso el harpazo antes que eso, o como le llaman allá, el rayo. Todos nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Pero antes que suceda eso, va a acontecer algo. Un movimiento, dice la Biblia, y hay un movimiento tan tremendo que quizás muchas veces no lo tomamos en cuenta, que es un movimiento de apostasía generalizada que va a haber en la iglesia, donde todo el mundo quiere enseñar algo, donde todo el mundo tiene una revelación de algo, donde que estamos tratando, hermano, de introducir, incluso en las iglesias de Cristo, ciertas situaciones, hermanos amados, donde nos dicen y que lo que vale es quizás el que no sabe hablar hebreo no va al cielo, porque el hebreo es el idioma del cielo, dicen algunos. El que no ha reconocido y no se ha circuncidado y no se ha hecho la circuncisión de su prepucio no puede entrar al cielo porque no está en el... Hermano amado, tenemos que tener claro, dice aquí el apóstol Pablo, tenemos que estar firmes en lo que hemos aprendido, en lo que dice la palabra de Dios. Porque en el movimiento del último tiempo vamos a ver tantas cosas, cosas novedosas, cosas aparentemente sagradas, pero que su final no está en la palabra de Dios, sino está en el pensamiento o en el deseo de muchas personas. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, y nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Qué tremendo. En el apóstol Pablo mismo dice en el libro de Colosenses lo siguiente, Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, dice aquí el apóstol Pablo, tenemos que aprender a andar en Él. Qué hermoso porque aquí sucede algo bien tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo está hablando aquí de la vida cristiana consistente que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Y que todos nuestros actos, que todo nuestro accionar, que todo lo que hacemos para Dios tiene que ser por medio de fe y no por la ley. Ayer me tocaba en la clase, en el conversatorio que tuvimos en Zoom con los hermanos que estamos allá en el discipulado que le denominamos Corderito, doctrina básica en nuestra iglesia. Yo les expresaba a ellos, estábamos hablando acerca de los diezmos. Y les expresaba a ellos que el diezmo que nosotros damos no es el mismo que daban los diezmos los judíos bajo la ley. Y tampoco el diezmo que dio Abraham a Melquisedec no es el mismo diezmo que dieron los levitas o los judíos o el pueblo, la nación hebrea bajo la ley. No es lo mismo, ¿verdad? Nosotros hoy en día lo que hacemos lo hacemos por fe, no lo hacemos por ley. Pero aún hacerlo por fe conlleva mucha más responsabilidad. Que eso que se lo podemos enseñar en otro momento, pero fíjese usted, las obras que nosotros tenemos hoy o que hacemos nosotros hoy para Dios son fruto de la fe y fruto del amor, ya no fruto de una convicción legal. Y les expresaba yo a los hermanos, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay formas legales de hacer un cobro y la otra es la forma, ¿verdad?, de amor. Y entonces nosotros en la iglesia no podemos legalizar el diezmo. No podemos decir esto se da porque si no lo das te va a caer un rayo del cielo. Pero sí le podemos decir que aquel que lo da con fe y con convicción va a recibir bendiciones y le van a ser abiertas las ventanas de los cielos y Dios los va a bendecir hasta que sobreabunden. Eso es claro. Ahora, el mismo apóstol Pablo nos habla de la forma de nuestra vida cristiana. Mire lo que dice acá en el libro de Colosenses, que por lo tanto, de la misma manera que recibimos nosotros a Cristo, Señor, de esa misma manera, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo recibió usted a Cristo? ¿Cómo fue que le presentaron a usted a Cristo? ¿Cómo fue que usted entregó su vida a Cristo? Muy importante contestar esas tres preguntas. Porque dependiendo cómo lo recibió usted, entonces usted va a andar en Él. Qué tremendo. Porque algunos le presentaron un Cristo, hermano, terrorista, que si tú no aceptas a Cristo, hoy mismo te comienzas a hervir en la paila.
o que por una obligación, por una obsesión. A mí alguien me dijo, yo tengo que estar en la iglesia porque si no estoy en la iglesia, hermano, es como que estuviera muerto. Pero es por una ley. Hay que guardar el sábado porque si no guardo el sábado, hermano, me puede suceder algo. No puedo comer una fritada, no puedo comer lo que le llamamos aquí una fritanga, ¿verdad? Algo con cerdo, no puedo comer ciertos animales. Solamente tengo que comer cierta comida especializada y carnes especiales, ¿verdad? Hasta el animalito hay que matarlo con cierto cariño y con cierta ternura para poderla comer aquella carne. Aquí la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que de la misma manera en que recibimos, por eso me preocupo, porque de acuerdo a lo que usted está predicando, de acuerdo al evangelio que usted está predicando hoy, sus discípulos o las personas que reciben a Cristo van a caminar también en ese mismo Cristo que usted les predicó. Un Cristo legalizado, un Cristo que está con un garrote, hermano, que al que se equivoca le dan desde arriba del cielo. Un Cristo, hermano, que no perdona, un Cristo, hermano, que denigra, un Cristo, hermano, que quizás no es tolerante. Hermano, en muchos lugares, y aquí en Galacia se estaba predicando algo así. En muchos lugares se predica, hermano, un Cristo terrorífico que está dispuesto, hermano, el que se equivoca, como que lo tienen ahí con una mira telescópica. Si te equivocas, te mandan un tiro. Hermano, porque ese es el evangelio que ellos recibieron. Si al que se equivoca hay que cortarle la cabeza. E incluso hay un testimonio ahí en la palabra del Señor. Una mujer aparentemente se había equivocado según la palabra del Señor. La Biblia dice que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. La agarraron a la mujer, la trajeron a los pies de Jesús. Ahí estaban los jueces. Ahí estaban los que podían juzgar a aquella mujer. Dice la Biblia que Jesús estaba señalando en el cielo, en la tierra, no sé qué estaba escribiendo ahí. Yo me imagino que estaba haciendo un corazón lleno de misericordia. Y los que lo trajeron a aquella mujer le dijeron, maestro, rabí, queremos consultarte algo. Pero si ellos lo sabían, ¿para qué consultan? No sé para qué. Pero creo que querían ponerle piedra de tropiezo al Señor. Queremos consultarte algo. Esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio. Y la ley dice que a este tipo de mujeres tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¡Qué hermoso! ¿Qué dices tú? Entonces, de acuerdo al Cristo que te predicaron, tú vas a predicar. Y le dice el Señor Jesús, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que desde el mayor hasta el menor fueron arrojando sus piedras y de repente ya no se halló nadie acusándola. Tanto que cuando Jesús la mira a aquella mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer levanta su mirada, ya no queda uno solo. Entonces el Cristo de la gloria dice lo siguiente, ni yo te condeno. Ese es el Cristo de la misericordia que fue revelado por el apóstol Pablo a aquellos que estaban en Galacia. El Cristo del amor, el Cristo de la misericordia, el Cristo que está dispuesto a perdonar, el Cristo que está dispuesto a restaurar, el Cristo que a pesar de nuestros errores nos ama, el Cristo que está con los brazos abiertos, dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo del cual yo hablo. No el Cristo que está esperando que te caigas para echarte y para botarte y para desecharte, sino el Cristo que está dispuesto siempre a estar con los brazos abiertos y decirte, ven que yo te doy otra oportunidad. La Biblia habla también, dice la palabra del Señor, que aquellas personas que lo aceptaron a Jesucristo hallaron perdón de sus pecados. Entonces, ¿cuál es el Jesús que tú estás predicando? ¿Cuál es el Cristo? Dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses. El Cristo en el que tú andas. ¿Cómo andas en Él? Porque fíjese qué tremenda palabra. Esto es una cosa tremenda. Dice aquí, así andas en Él.
Pero ¿cómo andas? De acuerdo al Cristo que tú creíste, de acuerdo al Cristo que te predicaron. Había una hermana en alguna ocasión que yo veía que no cenaba, que no participaba de la Santa Cena del Señor. Y yo la vi en algún momento y me le acerqué y le digo, hermana, ¿puedo hablar con usted? Yo por 3 domingos de Santa Cena me he dado cuenta que usted no participa de la mesa del Señor. ¿Tiene algún problema? Y me dice, sí, pastor, yo tengo un problema bien grave. Tengo un pecado y me siento tan sucio, me siento tan despreciable que no puedo participar de la mesa del Señor. Entonces yo me pregunté, ¿habrá alguien que no hemos sido perdonados a tal punto que nuestros pecados eran tan feos y tan desagradables que no éramos dignos de sentarnos en la mesa del Señor? Porque no es por nuestras obras, gracias a Dios. No es por lo que hacemos. Este evangelio no es por lo que nosotros podemos hacer, ni por lo que dejemos de hacer. El evangelio es por el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario para salvación de nuestros pecados. Él es el que está dispuesto a perdonarnos. No somos nosotros, no son las obras de la carne. Y vaya conmigo un poquito más, volvamos a Gálatas para ir resolviendo este misterio. En Gálatas capítulo 3, el versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Aquí va a dar Pablo una explicación a los Gálatas. Los va a cuadrar nuevamente, porque estaban medio descuadraditos ya. Entonces los puso en el marco correcto. Los cuadró nuevamente. Y les dice a aquellos Gálatas, Cristo, escuche bien esto, por favor, amado hermano, amado discípulo, amado amigo, que me escucha usted. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aquellos que quieren cumplir la ley, aquellos que quieren legalizar las cosas divinas y la gracia, como quisieron también legalizar en Galacia. Yo quiero pedirles que lean esta palabra, a pesar que yo sé que para ellos dicen que esta carta no es inspiracional, que solamente son los 5 primeros libros lo que debemos de leer. Y no consideran esta carta que el apóstol Pablo, judío de nacimiento, rabino, maestro de la ley y también maestro de la gracia, enseñó. Mire lo que está diciendo aquí. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire qué tremendo. Es impresionante esto. Y habiéndose hecho él maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que se cuelga en un madero, el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo, por eso fue la crucifixión, a fin de que el Cristo, Jesús, para aquellos que están hablando sobre la fe de Abraham y acerca de las obras de fe de Abraham, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, mire qué hermoso, viniera a los gentiles. Viniera a los gentiles. La bendición de Abraham, sin necesidad de tú hacerte judío y de hacerte la circuncisión y de formar parte del antiguo pacto, del pacto abrahámico. Sin necesidad de eso, puedes acceder a la bendición de Dios por medio de la fe. ¿A través de quién dice la palabra? Versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera sobre nosotros, el pueblo gentil. ¿Para qué? Para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Escuche bien, por favor, y anote en su Biblia. Vamos a seguir desarrollando esto, porque yo sé que es muy delicado lo que está pasando. Aquí en Ecuador tenemos un crecimiento, un auge impresionante de las iglesias que quieren judaizar. Y ahora ya no se llaman judíos,
Y ahora ya no se llaman, hermanos amados, hebreos. Ahora le llamamos o se llaman las raíces hebreas. Dicen que no es lo mismo, pero parecido. Pero aquí la palabra de Dios habla de un pueblo que no iba a ser judío, que no iba a ser hebreo. Aquí la Biblia habla de un pueblo que se llama el pueblo gentil. El pueblo gentil, la palabra gentil significa que, da una connotación que son las personas que no nacieron en Israel, que no nacieron dentro de Israel, pero que a través del pacto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, somos aceptados como hijos y entramos en la promesa mediante la fe, la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y cuál es la promesa, pastor, que le dio Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Escuche bien, todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra serían benditas en Abraham. ¿Por medio de quién, pastor? Dice aquí, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera también para los gentiles. ¿Para qué? Para que recibiésemos las promesas que Dios hizo a través de su Espíritu Santo mediante la fe. ¡Qué tremendo! ¿Quiere continuar conmigo? Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. ¿Y por qué sois hijos? Aquellos que creen que son hijos solamente los judíos, o solo los nacidos en Israel, o solo los que dicen que son de las raíces que tienen ellos, las raíces hebreas, y todos esos que son traídos de los barcos y todo lo que dicen, ok, perfecto. Pero fíjese usted aquí lo que dice la Biblia, la Tanakh, la palabra de Dios, como usted le quiera llamar. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Lo dijo el rabino Shaulo, como le llaman ustedes. Gálatas 4, 6. Dice lo siguiente: y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, dice aquí, un término que es hermoso, un término arameo. Dice Abba Padre, que significa papito, con ese cariño. O sea que nos convierten en un hijo sin necesidad de ser judío, sin necesidad de ser hebreo, sin necesidad de ser quizás nacido allá, sin necesidad de haber tenido un padre judío, un padre hebreo, un padre hermano de allá de la antigüedad, sin necesidad. Por medio de Cristo, Dios nos ha enviado a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo. Mire qué hermoso, qué preciosura de versículo, hermano. Nos ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿Para qué lo envió, pastor? Para que dentro de nuestros corazones, ahora tú, igual que un barbudo judío, igual que uno que usa kipá rabino, igual que uno de aquellos que son nacidos, criados y estudiados y todo allá en las universidades rabínicas judíos, igual tú sin ser judío, puedas clamar dentro de ti por medio del Espíritu que clama Abba, que significa papito, papito. Ya no somos perrillos, ya no somos parte de aquellos hermanos que vivían sin Cristo y sin esperanza. Ahora, por medio del sacrificio de la cruz, que se hizo maldición Jesucristo por causa nuestra, podemos ir libremente y decir: usted es rabino, ok, 80 años leyendo la Torá, yo soy un hijo también, recién acepté y era Jesucristo, pero por el Espíritu soy tanto judío como usted. Usted es judío nacido en Israel, pero yo soy un judío nacido del Israel espiritual, que va para con Dios a la patria celestial. Ya no somos judíos, dice el apóstol Pablo, por nacionalidad, sino que somos por fe. Ya no tenemos, dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no está terrenal. Hay algunos que luchan porque dicen que los más espirituales están aquí, están en Centroamérica, otros están en Norteamérica, otros están en el sur, otros están allá en Filipinas, otros quizás que están allá en Israel. Ya no se trata de nacionalidad terrenal, se trata de una nacionalidad espiritual, donde estemos,
Por eso es que cuando usted va a un lugar, a un país extraño y encuentra un aleluya, y encuentra un hermanito, encuentra a alguien, el lenguaje es el mismo, el amor es el mismo, sin conocernos, nos damos un abrazo y decimos, hermano, que Dios te bendiga, aleluya, somos hermanos porque fuimos lavados con la misma sangre, la sangre preciosa del Cordero que nos hace hijos, y por lo tanto, como somos hijos de Dios, nos hace hermanos aquí en la tierra, a usted y a mí. Qué tremendo, qué hermosa palabra. Entonces, el escritor del libro de los Hebreos lo señala de esta forma. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Y la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Mire qué tremendo. Esto es calidad. Esto lo vamos a enseñar luego. Vamos a estudiar también la epístola de los Hebreos. Por lo menos la intención nuestra es enseñar el espíritu de lo que dice aquí. Estamos enseñando ahorita el espíritu, el fundamento del por qué se escribió la carta a los Gálatas. ¿Cuál fue el fundamento central? Que se habían desviado, se habían dejado fascinar. Hay otras lecturas en otras versiones que dice, ¿quién, oh Gálatas insensatos, quién los hechizó? ¿Quién los dejó así atónitos? Porque obviamente te presentan, hermano, cosas que tremendas, hermano, te hacen leer en hebreo, te hacen leer, hermano, en lenguas muertas, en el hebreo muerto, en el poimen, hermano, te hacen hablar en cosas impresionantes que usted se queda así fascinado. Y esa fascinación lo aparta de las cosas verdaderas del Señor. Pero mire qué tremendo. Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice lo siguiente. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Usted está inscrito, usted tiene una inscripción tremenda de primogénito. Usted no es cualquier persona. Miren lo que dice aquí. Y al Dios y juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya, qué tremendo, perfectos. Mire cómo nos llaman aquí. Nos llaman los espíritus de los justos. Justos, porque fuiste justificado y no por lo que hiciste, porque si fueran a justificarnos por lo que nosotros hacemos, hermanos, no valemos nada. Así de sencillo. Somos como trapo de inmundicia, nuestras obras son como trapo de inmundicia, y el trapo de inmundicia era hermano, con todo el respeto, es un eufemismo que se utiliza aquí, pero dicen que era el trapo de la situación menstrual de las damas. Esos son los trapos de inmundicia. Esas son nuestras obras para Dios. Pero lo que Dios ve en nosotros en realidad, cuando nos quiere ver a nosotros, lo que ve es a su Hijo amado crucificado en nosotros, dándonos esa justificación. Por eso, por gracia soy salvo, no por la obra de la fe, por la obra de la ley, sino por fe. Somos salvos por fe. Entramos al cielo por fe, recibimos el Espíritu Santo por fe, caminamos por fe en Cristo, andamos por fe, hablamos por fe, miramos por fe, oímos por fe. Todo lo que hacemos nosotros debe ser hecho en fe y para fe. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, fíjense lo que dice el apóstol Juan, otro escritor hermoso que aclaró un poquito más el panorama. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Mire qué hermoso. Amados, mire lo que está diciendo Juan. Ahora somos hijos de Dios. Ya no le dice, con todo el respeto, hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob, como se llamaban antiguamente. Ahora no le dice eso. Ahora les dice, aquellos amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, mire qué glorioso, seremos semejantes a Él. ¿Usted se acuerda cuando perdimos la semejanza que teníamos cuando fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Lo enseñamos un domingo anterior en el huerto. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿se recuerda lo que enseñamos allá? ¿Qué fue lo que perdió el hombre en ese lugar? Perdió la luz, perdió el brillo, perdió la gloria, perdió la doxa que tenía,
perdió ese reflejo que le daba a Dios. De repente quedó sin cobertura y se vio desnudo. Entonces, ¿qué es lo que nos van a cambiar ahora? ¿Qué es lo que significa lo que estamos viviendo hoy? Nos están haciendo, hermano, como dice la Biblia, como continuamente un cambio, continuamente estamos en una transformación. Pero ¿cuál es el nivel que Dios quiere transformarnos? A que seamos nuevamente semejantes a Él. A que seamos nuevamente semejantes a Cristo. Porque allá en el cielo, si no somos transformados, no podemos entrar. Cuando nosotros, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Por eso es necesario esa transformación de que este cuerpo carnal, natural, caído, quede aquí en tierra. Y lo precioso de Dios lo convertimos, lo convierta a Dios a su imagen y nuevamente y semejanza. ¿Por qué? Dice aquí la Biblia, porque le veremos como Él es. Qué hermoso, qué hermosa palabra. Pudiéramos quedarnos mucho tiempo más estudiando la palabra en ese versículo ahí, pero vamos a ir a Gálatas nuevamente. Vamos a regresar a Gálatas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu. Comenzar en el Espíritu significa andar, dice la Biblia, como Él anduvo, de acuerdo al Cristo que nos predicaron, de acuerdo al Cristo que nos enseñaron. No un Cristo de condenación, sino un Cristo de misericordia, a un Cristo de amor, a un Cristo apasionado por sus ovejas, a un Cristo, hermano amado, que dio todo por nosotros. Aún cuando nosotros fuimos infieles, Él permanece fiel con nosotros. Él es fiel con nosotros, aún con nuestras imperfecciones, aún con nuestros errores. Hay gente que mira, por ahí sacaron una vez que dijeron que Satanás te mira por tu pasado y te critica por tu pasado. Pero el Señor no te llama por tu pasado, sino que te ha dado un nombre nuevo, te ha dado un nombre totalmente diferente, te ve con sus ojos de misericordia. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vaya conmigo a la Biblia. Digo pues, enseña nuevamente el apóstol, andad por el Espíritu y no cumpliréis, el deseo de la carne. Versículo 17, porque el deseo de la carne, qué tremendo, es contra el Espíritu. Ahí está el problema. El querer hacer algo en vez de Dios nos transforma, hermano, en una lucha tenaz que hay entre nosotros. Allá, cuando comencé yo en el camino del Señor, ya hace varios años atrás, se enseñaba que Dios daba ciertas cosas. Si tú ayunabas, te daban bendición. Si tú no ayunabas, no había bendición. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde salió ese comentario? Todo lo que Dios nos da por gracia. Ahora, de que yo necesito ayunar por defensa propia, amén. Metámonos en el tiempo de ayuno que sea necesario para dominar esta carne y dejar que el Espíritu viva en nosotros y nos domine y nos lleve a donde el Señor quiere llevarnos. Ok, ahí estoy correcto. Pero no porque yo ayuno, crea usted que va a recibir mayor bendición. Eso es un trabajo personal. El ayuno es algo personal entre Dios y yo. Es algo quizás que yo haya que romper ataduras, romper ligaduras. Pero no por eso quiere decir, hermano, que yo haciendo o dejando de hacer voy a tener más. Porque eso es por misericordia. Dice la Biblia que Dios no es del que quiere, ni del que corre, ni del que hace, diría yo, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces dice acá, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen, mire, se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Mire qué tremendo. Yo creo que aquí este versículo, hermano, habríamos que darle toda una noche para poder hablar solamente de aquel versículo. Porque hay personas que quieren hacer conforme a su carne, que quieren comportarse
conforme a su carne. Y cuando hablo de la carne no hablo de pecar, porque la carne no solamente es cuestiones de pecado. También hablo acerca de hacer cosas conforme a lo que yo quiero, no a lo que Dios quiere. ¿Cómo sabemos esto, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 4. Vaya conmigo. Quizás aquí vamos a resolver este misterio de la carne y del espíritu. Usted quiere cumplir la ley. Usted quiere hacer la ley. Usted quiere vivir como vivían en el tiempo antiguo en la Torá. Perfecto. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces, ¿cómo podemos cumplir nosotros? ¿Cuál es el requisito de que la ley se cumpla en nosotros? Es andar conforme al espíritu. ¿Y qué significa andar conforme al espíritu, pastor? ¿Qué es andar en el espíritu? Andar el espíritu es ver aceptado a Jesucristo como mi Señor y permitir que el Espíritu Santo venga a gobernar mi vida. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 4, perdón. Porque la ley del Espíritu, ahí está. ¿Cuál es la ley del Espíritu, pastor? La ley del Espíritu es vida. Vida en Cristo Jesús. Y esa ley que es vida en Cristo Jesús, dice aquí, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué hermoso! O sea, el haber aceptado a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, ya me ha librado de la ley del pecado. Ya no estoy condenado a pecar. Ya no debo de ir a pecar. Ya el Señor me libró. Ya esas cadenas fueron rotas. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, amén, lo que la ley no pudo hacer, mire que tremendo, porque la ley era débil por causa de la carne. Imagínese usted quiere cumplir la ley y no puede porque la carne es débil. Pero hay algo superior a la ley que se llama Cristo, se llama Espíritu de vida en Cristo. Y dice, ya era débil por causa de la carne, pero como no pudimos nosotros, oiga, este versículo es impactante. Yo creo que este versículo, hermano, deberíamos de pegarlo en todos los postes de la iglesia y de la ciudad, porque dice aquí, Dios lo hizo. Esta parte me encanta, mire, qué tremendo. Dios lo hizo. Lo que no pudimos cumplir nosotros, no pudimos guardar en los días de reposo, no pudimos hacer ciertas cosas, no pudimos hacer ciertas situaciones allá. Lo que no pudo cumplir usted y no pude cumplir yo, Dios lo hizo. Repítalo conmigo allá en su casa. Lo que no puedo hacer yo, Dios lo hizo. Qué tremendo. Enviando, ¿cómo lo hizo, pastor? Ahí dice 2 puntos. Enviando a su hijo, a su propio hijo, en semejanza de carne, o sea, como nosotros, como usted y yo, porque Cristo vino en carne como nosotros. En semejanza de carne, de pecado, escúcheme bien, y como ofrenda por el pecado. Mire qué tremendo, Jesús fue una ofrenda. Dios fue el primero que dio una gran ofrenda. Se llama Jesucristo. Jesús fue dado como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. Por eso que esta carne debe de morir. Para que el requisito de la ley, acuérdese usted, ¿se acuerda usted lo que leímos aquí en Romanos? Que había un requisito. En Romanos 8:4. Y en Romanos 8, 2 y 4, aquí nos da el requisito. Aquí está el requisito. ¿Cuál es el requisito, pastor? Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. Que ya no andamos conforme a la carne, sino que nosotros andamos hoy conforme al Espíritu. Y ahora sí, con todo esto aclarado, el apóstol Pablo, ya con esto termino, le dice a los Gálatas, y ya ahora le habla, ya no de la carne, ya no de cumplir la ley, ya no de judaizar,
Ya no de vivir conforme a la ley terrenal, sino que le dice aquí en Gálatas 5:22, más el fruto, no los frutos, escuche bien, porque no es que viene un fruto, viene otro fruto, no, todos vienen en una sola, en un solo gajito, por decirlo así. Mas el fruto del Espíritu es amor. O sea que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, de inmediatamente recibiendo al Espíritu Santo, usted va a tener esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Qué tremendo. Y muchas otras cosas, porque son 9 los frutos del Espíritu. Qué tremendo, hermano. Mire usted qué tremendo. Son muchos los frutos, el fruto del Espíritu, perdón. Es una bendición tener el Espíritu Santo con nosotros, porque nos va a dar amor, nos va a dar gozo, nos va a dar paz, nos va a dar paciencia. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1, continuando la corriente a donde el apóstol Pablo quiere llevar a estos discípulos que estaban ya extraviados, que estaban, hermanos, fascinados. Les dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido. Aquí está lo que les mencionaba yo. ¿Qué hacemos con aquella mujer que pecó, pastor? Le sacamos la cabeza. No, porque eso significaría vivir bajo la obra de la ley. Entonces dice aquí: hermanos, si en alguno de ustedes es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los que tienen el Espíritu, eso quiere decir espiritual. Hay gente que cree que es espiritual porque está hablando en lenguas, o porque hermano, entra en un trance ahí medio raro. Somos espirituales porque tenemos el Espíritu Santo de Dios con nosotros y tenemos que vivir. ¿Cómo es un espiritual, pastor? Esto es un espiritual. Tiene amor, tiene gozo, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fidelidad. Es fiel. Uno que tiene el Espíritu es fiel. El que no tiene el Espíritu Santo es porque por eso no es fiel. Ningún infiel tiene el Espíritu Santo de Dios. Los fieles son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces le dice acá: hermanos míos, Gálatas 6:1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois espirituales, no dice bótelo, no dice deséchelo, no dicen córtelo, expúlsenlo, no dice eso, sino que dice restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, porque eso es lo que hace. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia, que la ley mira a los demás, pero la gracia primero te hace mirar a ti mismo. La ley te juzga, pero la gracia te dice primeramente: mira cuánto te perdonaron a ti y ahora tú tienes que perdonar a aquel. Por ejemplo, aquel hombre que le perdonaron la deuda, y después cuando le tocó cobrarle la deuda al otro, este hombre fue enojado. Eso le enojó al Señor, a su Señor, porque le dijo: siervo malo, yo te perdoné una deuda y tú no fuiste capaz de perdonarle la deuda a quien te lo debía a vos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí la Biblia? Que cuando nosotros vamos a juzgar a alguien, primero tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Cuando tú quieres ver el pecado ajeno en otros, mira primeramente el pecado que tú tienes y cuánto Dios te perdonó. Mira de dónde te sacó Dios. No es que yo soy ahora el reverendo, perfecto, pero antes ¿quién era? Antes estabas reventado. Ahora eres reverendo, pero anteriormente eras reventado. Entonces ahora considérate para juzgar a los demás. Y antes de juzgar a los demás, mira que tú también puedes caer. Por eso dice la Biblia que aquel que crea estar firme, cuídese de que no caiga. Por eso que cuando vamos a juzgar a alguien, juzguemos con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, mirándonos nosotros mismos. Diríamos: y si yo también caigo en lo mismo, mejor lo perdono, para que cuando yo también haga juicio con misericordia se le hará al que hace misericordia, y juicio sin misericordia se le hará a aquel que hace juicio sin misericordia, en el nombre del Señor. No sea que tú también seas tentado. Qué tremendo. Estamos en una balanza. Dicen por ahí, estamos en la casa del jabonero. Y hay que tener cuidado de no juzgar a los demás, de no hablar mal de los demás,
de no infamar ni decir infamia de los demás. Tenemos que tener cuidado, porque así como tú has juzgado a los demás, tarde que temprano te pueden juzgar también y te van a meter en la balanza. Y con esto termino. Gálatas 6, 7, 8. No os dejéis engañar. A los mensajes a los discípulos. No es que yo soy judío, yo soy hebreo, yo soy rabino, yo soy esto. No os dejéis engañar. Del Dios nadie se burla, puesto que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Habla de la ley. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué hermoso. Y Eclesiastés dice, en Eclesiastés 11:1 dice lo siguiente: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. O sea que todo lo que nosotros vamos a sembrar, por eso hay que tener cuidado de lo que estamos sembrando. Alguien mencionó por ahí y dijo que si tú quieres cambiar la cosecha, mira lo que estás sembrando. Quizás la semilla sea mala, quizás lo que estás sembrando sea malo. Si tú ahora ves que tus hijos se portan mal con vos, quizás ¿qué fue lo que sembraste antes? Quizás sembraste odio, quizás sembraste rencor, quizás sembraste malicia. Quizás tus hijos te vieron hablando mal de otra persona y ahora ellos también hablan mal libremente. ¿Por qué? Porque fueron lo que escucharon de sus padres. Por eso hay que tener cuidado de echar el pan sobre las aguas. ¿Qué pasa cuando uno echa un pan sobre las aguas? Se hace como una esponja, se hace aguado, se hace feo, ¿verdad? Porque después de muchos días, vaya a ver usted cómo lo haya ese pan, que es dañino para nosotros mismos. Con esto termino, ahora sí. Isaías capítulo 51, versículo 16. He puesto mis palabras en tu boca. Este versículo es un versículo que yo lo analizo y me gozo cuando lo escucho y cuando lo veo. Dios ha puesto algo en tu boca en esta noche. Dios ha puesto algo en tu boca en tu vida. El llamado de atención a los Gálatas fue: has dejado de vivir en el Espíritu por volver a las obras de la ley. He puesto mis palabras, dice el libro de Isaías 51:16, en tu boca, y con la sombra de mi mano, cobertura, te he cubierto al establecer los cielos y poner los cimientos en la tierra, y decir en Sión: tú eres mi pueblo. No es israelita el que nació en Israel, sino el que aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Tú puedes ser judío, pero si tú no aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, tú pasarás a ser parte de los condenados en el lago del fuego. Tú puedes ser incluso nacido en el mismo Israel, pero si no aceptas el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, no vas para ningún lado. Y usted puede ser un gentil, puede haber sido que nació fuera de Israel, pero se convierte en un verdadero israelita doblemente, porque has aceptado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, y te ha hecho ser parte de la patria celestial. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te amamos mucho aquí en Ecuador y estamos orando mucho por ti. Que Dios te bendiga y te espero en el próximo discipulado.